Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos y chicas? Estamos grabando este video una vez más, ¿verdad? Pensando en ustedes para que les pueda llegar, les pueda ayudar un poquitito. Y hoy un tema importantísimo como todo lo que estuvimos haciendo en estos tiempos, ¿verdad? Vamos a entrar un poquitito en trigonometría, pero previo a eso es importante recordar un concepto que habíamos desarrollado desde escolar básica incluso hasta el tercer año, que es el teorema de Pitágoras. Acá tenemos el teorema de Pitágoras. A ver, recordemos, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que teniendo un triángulo rectángulo, o sea, un triángulo que tiene un ángulo recto, ¿ok? La hipotenusa, recordemos que la hipotenusa es el lado más largo, el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso está simbolizada con la letra A, es igual a la suma de los cuadrados de los otros catetos. Eso nos dice el teorema de Pitágoras. Ahora, es muy importante también recordar que como existe un ángulo recto ya por definición, la suma de los ángulos internos se reduce a ángulo B más ángulo C tiene que dar 90 grados, porque al tener este 90 ya se complementa a 180. ¿Ok? Entonces, el teorema de Pitágoras que está aquí, vamos a estar aplicando un poco en diferentes ámbitos, diferentes ejercicios, y a la vez vamos a combinarlo con funciones trigonométricas. Luego tenemos una animación que nos va a ayudar a entender un poquitito más el enunciado del teorema de Pitágoras. Esta es la hipotenusa, el lado más largo. Estos son los catetos, ¿ok? ¿Y qué vemos aquí? Que el cuadrado construido sobre este cateto B más el cuadrado construido sobre este cateto C, los contenidos, la suma de los contenidos llena el cuadrado construido sobre la hipotenusa. Por esa razón es que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto es una animación simplemente para que nos ayude a entender el enunciado. Bien, ya que estamos hablando del triángulo rectángulo, también es propicio hablar de las razones trigonométricas. ¿Cuáles son las razones trigonométricas? Voy a pedir un acercamiento de cámara para mostrar un poquitito las funciones trigonométricas que nosotros tenemos en la calculadora, parte superior derecha, ¿verdad? Seno, coseno y tangente. Si acercamos la cámara, hay un dedo ahí que nos va a mostrar cuáles son las funciones trigonométricas, ¿verdad? Seno, coseno y tangente. Entonces, pero ¿cuáles o cómo se define, diría yo, estas funciones trigonométricas? ¿Cuáles son las principales? Seno, coseno y tangente. Teniendo un triángulo rectángulo y eligiendo un ángulo agudo, un ángulo cuya medida es menor que 90, en este caso nosotros la vamos a llamar tita, colocándonos imaginariamente allí, el cateto opuesto sería este, el cateto adyacente sería esta, y esta es la hipotenusa. Entonces podemos tener en cuenta, teniendo en cuenta estos lados, podemos definir incluso la primera función trigonométrica seno, que es cateto opuesto dividido la hipotenusa. Más adelante vamos a usar una palabra memotécnica para poder memorizar esto. Coseno del mismo ángulo es cateto adyacente, que sería esto, dividida la hipotenusa, y tangente es cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Y le vamos a agregar la palabra SOHCAHTOA, que es una palabra memotécnica que nos va a ayudar a memorizar esto más rápido. Seno, que es la letra S, opuesto sobre hipotenusa. Coseno, que es la letra C, adyacente sobre hipotenusa. Y tangente, que es la letra T, opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, esta palabra es una palabra memotécnica que nos va a ayudar a memorizar de una forma más rápida las definiciones de las funciones trigonométricas. Aquí tenemos un ejemplo de la aplicación tanto del teorema de Pitágoras como las funciones trigonométricas. ¿Sí?
Esta sigue siendo la hipotenusa. Voy a escribir, lo voy a llamar H. Esa es la hipotenusa. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, vamos a tener el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 35 al cuadrado es 1225, 12 al cuadrado es 144. ¿Pero qué se hace aquí? Se hace una simplificación teniendo en cuenta que la raíz es operación contraria. Son operaciones contrarias, raíz y potenciación. Entonces simplificamos eso, sumamos estas dos cantidades y sale como resultado final que la hipotenusa H es igual a 37. De nuevo se cumple la propiedad por definición de que la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo o rectángulo. Luego ya aplicamos la función seno por definición, teniendo en cuenta este ángulo tita, seno, cateto opuesto, que es 12, dividida la hipotenusa que acabamos de encontrar, que es 37. ¿Cuál es la función inversa de seno? Pues la cosecante, se encuentra aquí debajo. Si seno es 12 sobre 37, cosecante es 37 sobre 12. Luego vamos a coseno, cateto adyacente dividida la hipotenusa, 35 sobre 37. Y la función inversa de coseno es secante, que simplemente se invierte, 37 sobre 35. Por último, la función tangente, cateto opuesto dividido cateto adyacente, o sea, 12 dividido 35, y su inversa cotangente, que es 35 sobre 12. Puse este cuadro porque creo que es mucho más entendible de esta manera, considerando las funciones básicas y luego sus inversas de forma directa. Aquí tenemos las razones trigonométricas recíprocas. Seno, su inversa es cosecante, y al mismo tiempo cosecante es igual a 1 sobre seno. Por eso se llama recíproca. Reciprocidad nosotros usamos como que dar y recibir. Eso es reciprocidad. Y en trigonometría significa que seno es 1 sobre cosecante, o que también cosecante de tita es 1 sobre seno de tita. Y lo mismo se cumple acá y también para la tangente. Entonces, de una forma práctica, ya también tenemos a vista lo que son las razones trigonométricas recíprocas. Concepto muy importante para empezar a resolver ejercicios: ángulos verticales. En el colegio nosotros lo conocemos como ángulo de elevación y ángulo de depresión. Vemos aquí una persona parada, este es el horizonte, la línea del horizonte. Hay una línea de color azul paralela al horizonte. La línea visual por debajo de esa paralela se llama ángulo de depresión. La línea visual por encima de esa paralela al suelo se llama ángulo de elevación. ¿Ok? Entonces este es un concepto muy importante porque nos va a ayudar a entender algunos planteamientos que vamos a dar un poquito más adelante. Entonces, los ángulos verticales son de ángulo de depresión y ángulo de elevación. Esto, aplicando a ejercicios, vamos a plantear el siguiente ejemplo. Dice: Francisco se encuentra a 25 metros de la cúpula de la Basílica de Caacupé. Acá vemos a Francisco, acá vemos la cúpula, esta parte. Por supuesto, hay una línea, yo lo llamaría así, lo voy a cambiar de color, voy a ponerlo en color rojo. Es una línea imaginaria que marca la altura. Podemos dibujarlo de esa manera. Y Francisco está parado a 25 metros de esa línea. Y obviamente tenemos también formado un triángulo con respecto a eso. Ahora, vamos a resolver este ejercicio pasando el problema a este triángulo.
Si lo cambiamos de color, vamos a tener que Francisco tiene, esta sería la estatura de Francisco, que en este caso tenemos es 1,80 metros. Entonces vamos a colocar aquí 1,80 metros. Esta sería la parte más alta de la cúpula, este sería el suelo, lo estoy marcando así. Esta distancia es 25 metros. También puedo trasladar la altura de Francisco de este lado, tanto de este lado como de este lado, no hay ningún problema. Pero me dice que Francisco hace un ángulo, forma un ángulo de elevación, lo voy a marcar de esta manera, lo voy a marcar mejor. Tengo entendido que es de 85,4 grados. Este ángulo mide 85,4 grados. Entonces lo que faltaría calcular es esta porción, a la cual nosotros lo llamaríamos H mayúscula. Entendamos también, por favor, que esta línea que voy a dibujar aquí también tiene 25 metros y en este caso representa un cateto adyacente con respecto a este ángulo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto, que en este caso es una incógnita, con el cateto adyacente, que en este caso es un dato? Y la respuesta sería simple. Esa función es tangente, que en este caso va a ser tangente de 85 grados, 85,4 grados, va a ser igual al cateto opuesto, que es H, dividido el cateto adyacente, que es 25 metros. Obviamente, es importantísimo tener en la cabeza la definición de las funciones trigonométricas. ¿Para qué? Para que mirando cada planteamiento podamos discernir cuál de ellas utilizar. Entonces, ¿cómo hacemos? Nuestra incógnita es H. Entonces, 25 metros que está dividiendo pasaría multiplicando y tendríamos entonces H es igual a 25 por tangente de 85,4 grados. Eso sería el valor de H. Entonces tomamos la calculadora, yo voy a pedir un poco a la cámara que se acerque un poquito más para poder mostrar cómo se hace. Haríamos así, 25 por tangente de 85,4 grados. Y en el display quedaría este valor. Apretamos igual y sale 310,7 metros. O sea que H sale 310,7 metros. Esa es la porción hallada o calculada en este triángulo, pero obviamente yo debo sumar la altura de la persona, que en este caso es Francisco. O sea que la altura total, lo voy a llamar de esta manera, es igual a 310,7 más 1,8 metros. Y allí obviamente ya tengo la altura de la cúpula, que en este caso da 312,5 metros. ¿Cuál sería esa altura? Del piso hasta la parte más elevada de la cúpula. Eso me diría entonces 312,5 metros. Esto es apenas un ejemplo que nos ayuda a entender la aplicabilidad de la función trigonométrica.
Pasemos a otro ejemplo para ayudarles con más claridad. Dice, una persona de 2 metros de estatura observa la base de un poste con un ángulo de depresión de 30 grados y la parte superior con un ángulo de elevación de 60 grados. Calcular la altura del poste. Más o menos haríamos la misma reflexión. Acá tenemos la persona, la línea horizontal al piso. Tenemos el poste. Y marquemos el ángulo de depresión, el ángulo que mira del mentón para abajo. Marquemos dónde está ese ángulo de depresión. Ese ángulo de depresión, por definición, se encuentra acá. Este sería el ángulo de depresión que mide 30 grados. Este es el ángulo de depresión. Pero también, por un concepto matemático llamado A y P, voy a dibujar una vertical. Por favor, si no me sale muy bien, disculpen. Puedo dibujar un triángulo así. Este sería otro triángulo rectángulo y puedo trasladar el ángulo aquí. Entonces, esta parte sería una incógnita. Y la altura de la persona, que es 2 metros, esta persona tiene una altura de 2 metros, que bien la puedo trasladar también en esta parte. Entonces, usaría también tangente, que es cateto opuesto, que es 2 metros, dividido el cateto adyacente. Entonces, haría el primer cálculo. Cálculo 1. Tangente de 30 grados será igual al cateto opuesto, que mide 2 metros, dividido el cateto adyacente, que es X. Y aquí, mucho cuidado. ¿Por qué el cuidado? Porque la X está en el denominador y esa X va a pasar multiplicando, obviamente, y toda la tangente de 30 va a pasar a dividir. Entonces, esta X, planteamos, tangente de 30 es 2 metros sobre X, la X pasa multiplicando, y tendríamos esta transformación. X es igual a 2 metros dividido tangente de 30. Y tangente de 30 es 0,57, lo pueden hacer en la calculadora, que es igual a raíz de 3 sobre 3. O sea que podemos hacer esto, X es igual a 2 sobre raíz de 3 sobre 3. Y ahora vamos a hacer el planteamiento 2. Planteamiento 2, o sea, la parte superior del triángulo, tangente de 60 grados. Voy a borrar un poquitito de eso para que se entienda mejor. Voy a borrar esta parte, está un poco encimado eso. Puedo hacer esto, tangente de 60 grados, y esto lo voy a colocar. Esto sería entonces 2 sobre raíz de 3 sobre 3, que es el valor de X que nosotros acabamos de encontrar ahora. Entonces, en el planteamiento 2 haríamos tangente de 60 es igual al cateto opuesto, que en este caso es esta porción, este pedazo, dividido el cateto adyacente, que es, en este caso sería entonces 2 sobre raíz de 3 sobre 3. Fíjense que todo este valor pasa multiplicando la tangente de 60. Entonces tendría lo siguiente, tangente de 60, voy a poner aquí en la esquina, tangente de 60 es igual a raíz de 3. O sea que puede pasar multiplicando y tendría entonces 2 sobre raíz de 3 sobre 3 por tangente de 60, que lo voy a cambiar por raíz de 3. Y eso va a ser igual a I. Bueno,
extremo con extremo, se simplifica raíz de 3 con raíz de 3. Raíz de 3 con raíz de 3 se simplifica y queda extremo con extremo, medio con medio. Y ahí tengo que I es igual a 6 metros. O sea, este pedazo sale 6 metros. Pues si quiero hallar la altura total de la columna, sumo entonces el 6 que me ha salido acá, más el 2 que ya tengo, que es la altura de Francisco, y tendría entonces que la altura H de la columna es igual a 6 más 2, que es 8 metros. Y con este ejemplo ha sido todo. Vamos a estar haciendo nuevos videos para ustedes. Ojalá les ayude. Muchas gracias, chicos. Hasta pronto.